Muchas gracias, Carmen. Y para nosotros desde CGLU es un enorme placer de no solamente encontrarnos con también compañeros de viaje, como diríamos, porque con Josep María creo que somos amigos, bueno, más de 10 años, y justo hace 10 años hicimos aquí un taller y fundamos también el grupo de ciudades intermedias dentro de CGLU. Eso creo que es importante que recordar que Lleida y Josep María y Carmen con esa cátedra no están solos y que han conquistado a CGLU, que nosotros hemos luchado el término de ciudad intermedia, que todavía lo peleamos en muchos espacios globales porque se habla mucho de ciudades secundarias. Sí, realmente lo que dice Nuria, muchas ciudades intermedias son protagonistas y la forma de gestionar, la forma de relacionar con la naturaleza, la cercanía de la proximidad, que otra vez la vemos hoy con todos ustedes y es obviamente muy interesante que han acudido tantas personas que lideran y que se preocupan por la agenda ambiental de esta ciudad y ojalá también de muchos otros. Entonces nosotros les vamos a contar un poco de qué somos, cómo trabajamos para también ubicarles y ofrecerles a CGLU de usarnos como en los conocimientos que producimos o como referencia o también de asociarse a los procesos que se están construyendo cada vez más, no solamente con líderes, con los cuales contamos hoy también en la siguiente mesa, sino también con sociedad civil activa que está forjando alianzas de conocimiento global que son muy, muy relevantes. Entonces, CGLU, nosotros somos la red más grande del mundo de gobiernos locales y regionales. Sin embargo, muchos no nos conocen porque somos una asociación más vale de incidencia política, ¿no? Que es muy conocido. CGLU se forma porque las Naciones Unidas también se convencen que los gobiernos locales son un espacio donde se trabaja muchas políticas y donde las políticas se hacen realidad, pero las naciones, como ya da el término, obviamente son gobiernos nacionales y en el reconocer poco a poco el rol de los gobiernos locales se funde CGLU, se crea la institución de representar a los alcaldes, a los concejales, pero no solamente las autoridades mismas, sino también la instancia de gobierno que representan, que es una instancia de gobierno igual de importante que las otras, ¿no? Entonces aquí en España obviamente es bueno observar programas como el de biodiversidad que se dirige directamente apoyando a ciudades que son los que ejecutan mucho de la agenda verde que se quiere lograr en Europa. En la representación, por decir, las asociaciones, por ejemplo aquí en España sería la FEMP, el órgano articulador que es nuestro miembro, que nos financia, que comparte sus recursos. Entonces por ese lado estamos asociando muchísimas ciudades y también tenemos 2.000 miembros directos. Bueno, pero llegando al tema en donde nos movemos, aquí traemos una gráfica que nosotros hicimos precisamente cuando ordenamos todo el conocimiento que nos venía, empezando haciendo la agenda de resiliencia, que vamos de un planeta desgastado, extraído de una forma de gobernar muy top-down. La industrialización también se ha agotado y estamos en este momento hacia la transición ecológica, que aquí vamos a enfatizar que no solo es medio ambiente, es otra forma de hacer las cosas, es la forma de otra gobernanza, es la forma de entender la sostenibilidad más ampliamente, de apoyarse más en las ciudades, en las instancias de gobiernos más de base y en ideas que salen de los movimientos sociales y de los movimientos ambientales.
Entonces, en CGLU, ¿cómo lo trabajamos? La incidencia es nuestro gran paquete porque es lo que nosotros llevamos, por ejemplo, todo ese conocimiento, como decía, las ciudades intermedias, ¿por qué son importantes? Los llevamos a los espacios globales, a una agenda de un Banco Mundial, a una agenda de Naciones Unidas, a una agenda de U20, que son el G20 ahora tiene un espacio de ciudades también y ahí el ciudad intermedia suena. Entonces, esta es lo que llamamos incidencia, que nuestra incidencia como organización global, obviamente es en los espacios globales, pero igual a nivel nacional lo hacen también nuestros miembros, intentamos alinear y recoger sus prioridades en forma permanente. Después hacemos investigación, ahora os voy a mostrar un poquito un ejemplo, que es lo que está pasando, los grandes desafíos que vivimos en el mundo y las respuestas que dan las ciudades o que pueden dar las ciudades. Y esto obviamente siempre con el lente que creemos firmemente en la descentralización, en la autodeterminación, en el sentido de responsabilidad inmediato al territorio de los gobiernos locales y en la democracia, que es como donde realmente es un bien preciado que en este momento también es muy importante y es muy transversal de conectarlo incluso en esos espacios ambientales. Y en el aprendizaje, que es nuestro trabajo, aquí con Juan Carlos, conmigo y con otros compañeros, intentamos conectar las ciudades, ayudarles en sus cambios, sacar conocimiento, coleccionar buenas prácticas y también vamos más y más haciendo formaciones, todo esto gratuito y accesible para todo el mundo. Entonces, ahora para investigación, nosotros hemos hecho este camino con lo llamamos en Informe Gold, Global Observatorio Global de la Democracia y de la Descentralización, y ese último que es informe que hacemos cada 3 años, ha tenido por decirlo, salimos de la pandemia y vemos con esa idea, con esa ilusión de marcar muchas cosas y muchos cambios, y entonces en este sentido se desarrolla ese informe con los capítulos de comunalizar, ¿no? De pensar en cuáles son nuestros bienes comunes de cuidar, que es entre otros la tierra y el planeta, cuidar las personas, la política del cuidado, conectar, renaturalizar, prosperar y democratizar. Entonces, aquí, por ejemplo, si miramos en la renaturalización, que salimos de una agenda muy, muy alarmante, que aquí, bueno, no sé si se puede hacer un poco más grande, no. Hasta a mí me cuesta ahora de acordarme de los números, pero para dar un poco de cifras, en este momento estamos en el mundo con la población vulnerable en muchas regiones muy específicas, Asia, Arabia, en estratos sociales muy específicos, porque siempre cuando vemos solamente las estadísticas de desastres, siempre se enfrenta la población vulnerable a un desastre con mucho más impacto que otros estratos, ¿no? Cuando miramos el tema del agua, que ya tenemos la crisis de agua en aumento acelerado, no solo es en Cataluña, es en todo el mundo. Hay países como Turquía, que ya declaran emergencia de agua, y cómo hacemos sin los gobiernos locales. Todo esto siempre se vuelve. En la próxima semana hay el gran evento del agua, y esta vez como nunca quieren ir nuestros alcaldes, porque todos tienen esto como top prioridad. Si miramos el tema de la inversión
y del gasto, del consumo, por ejemplo, la energía, que todavía estamos en el mundo con una ciudad como Lleida o una ciudad como Barcelona gastando 10 veces más energía que una ciudad en Somalia o en África, en Namibia o en Angola. Entonces, claro, estamos en un mundo muy, muy desigual, que todavía hay más que la mitad del mundo queriendo desarrollarse, que tener acceso a los mismos recursos, muchos de ellos naturales, porque claro, la energía, el agua son recursos primarios, y que no pueden, y ya para el otro lado del mundo queriendo, ok, stop, no tenemos y tenemos ya entendido que estamos limitados. Entonces, para nosotros ahora la transición ecológica justa que hemos encontrado con nuestros miembros, y aquí han trabajado investigadores de muy renombre, de Bartlett School of Economics, por ejemplo, cómo podemos trabajar esa igualdad urbana y territorial. Y creo que aquí lo que ayer, por ejemplo, que cuando nos conocimos con ustedes, hemos visto los mismos argumentos, que la urbanización no puede ser que la urbanización consume la tierra. Tenemos que reconocer más los recursos naturales en su valor, también empezar en el sistema financiero económico para hacer los balances justos y redefinir la urbanización, redefinir la extracción, el acceso a la naturaleza empieza a ser un derecho. Yo creo que los que hablaban aquí antes ya lo habían dicho, ¿no? El profesor Narciso, que el espacio público, que aquí empieza a ser un tema de salud, mundialmente es lo mismo. Lo que pasa es que no nos encontramos en el mismo mundo, parece, porque no hay que olvidar que muchos de las ciudades del mundo no tienen ni 10% del espacio público que tiene, por ejemplo, la ciudad de Lleida. Entonces, nos encontramos con todos esos desafíos, pero al mismo tiempo con un aumento gigante de desigualdad, no solo a nivel pequeño, local, sino a nivel global. Entonces, solo juntos podemos superar y cambiar el paradigma, y creo que muchos alcaldes y muchas ciudades en particular, ciudades intermedias, ya van con nosotros. Entonces aquí os dejo esta gráfica que siempre usamos porque obviamente cuando empezamos en crisis, que nosotros decimos cuando estábamos en la pandemia, casi ahora a veces parece un muy lejano sueño, pero en la pandemia todos nuestros líderes decían, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que hacerlo diferente. Y por supuesto, muchos de esos cambios terminaron con muy pequeñas iniciativas y ya nos encontramos en la siguiente fase, que es la recesión económica que se vive, el cambio climático, y mucho más grave va a ser la crisis de la biodiversidad, que también ya ha empezado. Afortunadamente también ya tiene una agenda mundial otra vez a la cual podemos acceder, porque hay una cumbre para la biodiversidad que todavía no la hemos pensado como movimiento mundial, pero va a ser el siguiente paso, porque ya en los otros espacios de COP, por ejemplo, o de recesión, ya estamos presentes y esperamos aquí con ese evento llevarnos y llenarnos la maleta, por decir, para incidir en esta parte. Y ahora sería, Juan Carlos, tú le das un poco del trabajo práctico de resiliencia. Sí. Bueno, y esta gráfica que presentaba Sara es una de las gráficas que nosotros usamos cuando vamos a hablar con ciudades y reunimos ciudades a hablarles de resiliencia y presentarles las agendas globales del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, el marco de París, para que entiendan cuando hablamos de resiliencia de qué hablamos, de que no hablamos solamente de un riesgo específico, de un terremoto, de las tormentas, sino de un cambio sistémico de cómo pensar el riesgo, cómo pensar el desarrollo. Entonces, en esta gráfica podemos ver los diferentes estreses, shocks, impactos y los cambios que se ven en una ciudad, y cómo pensar en resiliencia necesita evaluar todos esos diferentes sistemas, cambios,
las tendencias climáticas, socioeconómicas y sobre todo pues, lo que resaltó el informe Gold, el tema de igualdades territoriales, urbanas dentro de los espacios y a nivel regional también. Y cómo es necesario ver esto transversalmente desde todos los diferentes departamentos y es algo que resaltamos mucho y las ciudades mismas se dan cuenta a través de estos entrenamientos que romper esos hilos y ver la ciudad desde todos los departamentos es algo muy importante para pensar la resiliencia y que la renaturalización no solo es un problema del Departamento de Medio Ambiente, sino algo que tiene que ser tratado desde la visión política de la ciudad. En esta gráfica podemos ver algo que hemos aprendido de las ciudades y que me parece pues, muy interesante ver que esto que nosotros llevamos a los módulos de resiliencia que viene sacado de las ciudades sigue siendo relevante, como lo vimos en las palabras de apertura, del rol que tienen las ciudades intermedias y el contexto tan importante que tienen, que no solamente son las metrópolis y las ciudades periféricas alrededor de ellas las que tienen que jugar un papel en estas agendas globales, sino también las ciudades intermedias como núcleos que conectan muchas veces estas ciudades con el ámbito rural y que por sí solas juegan un papel muy importante a nivel social y económico y que son diferentes contextos que tienen que ser pensados, que no puede ser lo mismo que se hace en Barcelona, lo que se hace en Lleida, por ejemplo, que tiene que ser muy basado en ese contexto regional y junto con la población y la comunidad que se crean este tipo de estrategias de resiliencia. Dentro del módulo de resiliencia nos enfocamos en 5 diferentes como estrategias o caminos que se pueden tomar, hablando de la resiliencia social, la parte más de resiliencia física, de infraestructuras, infraestructura más como dura, resiliencia ecológica, después también hablamos de pues, planes de recuperación y el otro que me falta y bueno, y todo el tema cultural y social, que cambiar la sensación de riesgo y la sensibilización de riesgo de las comunidades. Y dentro de la parte de resiliencia ecológica, como bien mencionaba Sara, ha tomado un papel muy importante esto de renaturalización, soluciones basadas en la naturaleza y pensar más la infraestructura verde y la conexión con el resto del ambiente natural en que las ciudades están basadas. Y bueno, de esto nos hablarán un poco más en la siguiente presentación. Pero hablamos no solamente de las funciones ecosistémicas, ambientales como tal, pero como bien se mencionaba, el impacto que tienen los espacios verdes en la salud mental, en la cohesión social, en crear espacios para que diferentes comunidades se junten, y todo esto ha sido resaltado aún más tras la pandemia y esa necesidad de acceder a estos espacios verdes. Algo que también se ha visto en el interés de las ciudades de participar en estos intercambios y trabajar en estos campos. Por ejemplo, pues justamente cuando escuchamos de Lleida este proyecto, nos cayó en un momento súper interesante porque veníamos trabajando hace 2 años con ciudades de Europa y Latinoamérica como parte de este proyecto Interlace o Interlace, que busca ver cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a la restauración de ecosistemas urbanos de una manera inclusiva. Y este proyecto, que es liderado por un instituto basado en Berlín, Ecologic, junta redes de ciudades europeas, latinoamericanas y trabaja justo con Granollers, Chemnitz y Krakowicz en Polonia y 3 ciudades en Latinoamérica, Envigado en Colombia, Puerto Viejo en Ecuador y San José en Costa Rica, para ver cómo estas diferentes, no tanto las soluciones de por sí, sino cómo estas soluciones son implementadas, qué metodologías o qué marcos de políticas y de gobernanza se necesitan para que estas se implementen de una manera inclusiva, que no tengan efectos secundarios no deseados en las comunidades en las que se supone que tienen que beneficiarse. Y es un trabajo de 3-4 años en que todas estas ciudades están compartiendo y reuniendo otras ciudades que tengan proyectos similares para compartir esas experiencias y de ahí sacar recomendaciones y lecciones que nosotros podamos compartir con otras ciudades. Entonces, cuando nos invitaron de la ciudad de Lleida fue un momento muy interesante para aprender de otras ciudades más allá de estas 6 y seguir creciendo esta comunidad. Este es un evento muy parecido a estos, son cosas que hacemos dentro de este proyecto. En mayo tendremos uno en Chemnitz, Alemania, con otras ciudades europeas.
y en noviembre estaremos organizando uno en Envigado, Colombia, más a nivel global, ciudades europeas y latinoamericanas, en las que buscamos que las ciudades aprendan entre sí, tanto a nivel político como técnico, de cómo estas soluciones basadas en la naturaleza pueden beneficiar a toda la comunidad de las ciudades. Y justamente pues, ya escucharán de Granollers en el siguiente panel, que también es un miembro de este proyecto, y el próximo año el evento final de este proyecto Interlace será en Granollers a finales del 2024, entonces pues nos encanta poder incluir a Lleida dentro de esta comunidad y esperamos que otras ciudades que están trabajando con la Fundación Biodiversidad también se unan para sacar estas lecciones a otras ciudades del mundo. Esto sería todo. Recordarles, bueno, la gráfica del informe GOL era súper pequeña, pero si les interesa en la página de CGLU están el informe completo para los que estén interesados y todos los recursos de aprendizaje, las gráficas que usamos acá son de los módulos de aprendizaje que nosotros hemos desarrollado y que están disponibles gratuitamente para quien quiera usarlos para facilitar talleres, para ciudades o incluso a nivel de actividades con la comunidad, con ciudadanía, así que están disponibles en nuestra página web. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, guardamos las preguntas, ¿no? y el debate para el final de la sesión. Ahora bien, si hay alguna pregunta muy concreta a realizar sobre la intervención que nos acaban de ofrecer Sara y Juan Carlos, la recogeríamos ahora. Si no, pasaríamos a la siguiente. José María. Ellos tienen un juego interactivo que individualmente o colectivamente juega a aplicar principios de renaturalización a diferentes ciudades. Os pido, por favor, si lo tienes delante, que enseñes las cartas y si da tiempo durante la jornada hablaremos más de él, pero quiero que os sentaréis todos. Durante el café podemos jugar. Sí, podemos ofrecer a jugarles si tienen 10 minutos en una forma un poquito más digitalizada, pero para conocer, porque es verdad, aquí incluso de Lleida, llevamos mucho de Lleida al mundo y así con estas otras ciudades. Así. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Juan Carlos.